Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Como bien sabemos, la noche del 27 de marzo se incendió la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida en forma terrible, inimaginable, 40 migrantes, 25 de ellos quedaron con serias lesiones, algunos todavía están hospitalizados. De viva voz el doctor Eduardo Rosales, un prestigioso internacionalista y académico de la FES Acatlán de nuestra UNAM. Doctor, como siempre, muy agradecido por tu participación generosa con nosotros. Mi querido Ricardo, un abrazo y un saludo a ti, a tu equipo y a toda tu muy informada teleaudiencia. Doctor Eduardo Rosales, ¿qué nos revela este episodio terrible del incendio en la llamada estación migratoria, que en realidad ya nos dimos cuenta que es una cárcel de migrantes? Mi querido Ricardo, pues si me lo permites diría brevemente que pues desde hace varios sexenios la migración ha sido pues un verdadero dolor de cabeza, pero con la actual administración se convirtió en una migraña. Se tenía la esperanza de que la 4T instauraría una política migratoria de Estado, pero lo cierto es que el tema migratorio actualmente está peor que nunca. Déjame comenzar y señalar que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración pues está absolutamente rebasado, con poco personal, con poco presupuesto, pero además sin el perfil idóneo de las personas que ahí trabajan, y lo peor del caso, pues se ha convertido en un auténtico nido de corrupción. Ahí hay extorsiones, ya lo hemos visto en las estaciones migratorias, en retenes, en garitas, en aeropuertos. Se cobra absolutamente por todo. Nada más por señalarte, el Instituto Nacional de Migración ha recibido más de 5,000 quejas en lo que va de esta administración, e incluso la Auditoría Superior de la Federación pues le ha hecho bastantes observaciones en términos del gasto de los recursos, pues que han derivado en ineficiencias, ¿no? En el servicio de seguridad, como lo pudimos ver, en infraestructura de baja calidad, en falta de mantenimiento y en personal inexperto y mal capacitado. Yo también te diría que las estaciones migratorias, 60% ubicadas a lo largo y ancho del país, pues no tienen las condiciones adecuadas para albergar a los migrantes. Son, como tú bien lo señalaste hace unos instantes, cárceles donde permanentemente se violan los derechos humanos. También hay que señalarlo, muchos militares están al frente de estas estaciones migratorias sin tener la capacitación y experiencia para ello. La militarización, porque no se le puede llamar de otra manera, de la política migratoria, ha sido un rotundo fracaso. Ahora, por otra parte, en estos momentos está por ahí se está trabajando una iniciativa constitucional para crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, para sustituir precisamente al Instituto Nacional de Migración. La Pero mi querido Ricardo, Solalinde, ¿verdad? Exactamente, y aquí lo hemos dicho en este mismo espacio informativo, lo que se necesita es crear una Secretaría de Fronteras, o de plano una Secretaría de la Migración. Hay que tomar en cuenta que en este tema, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración ya desde hace mucho es caduco, obsoleto y rebasado. Los albergues están saturados. Un ejemplo, por ejemplo, de estas situaciones, que un migrante debería permanecer en una estación migratoria por máximo 36 horas, y hay algunos que tienen meses e incluso rebasan el año. No hay una regulación clara y definida. Bueno, hasta el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes ha expresado su preocupación por el patrón de detenciones y encierro de migrantes. Ahora los migrantes son víctimas del personal de migración y además de la delincuencia organizada, robos, secuestros, extorsiones, trata de personas. En fin, aquí hay un dato que demuestra esto que acabamos de mencionar, de que está rebasada, ¿no? Rebasado. En los primeros meses del 2023 se registraron más de 70,000 personas en una situación migratoria irregular en nuestro país.
cifra que seguramente es menor a la real, pero que ha alcanzado un nivel histórico, mi querido Ricardo. Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones reportó que el año pasado, en 2022, fueron detenidos en México 444,000 migrantes provenientes de varios países de Centroamérica, del Caribe y de América del Sur. Y aquí sí quiero señalar algo que es muy importante, mi querido Ricardo. La contradicción es que el presidente de México le exige al gobierno de Estados Unidos que acepte más migrantes, pero no le dice nada a los países expulsores de migrantes, sobre todo países como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba, que son países amigos de la 4T, a los que no se les reclama ni se les toca con el pétalo de una rosa, ¿no? Como se dice coloquialmente. No le exige tampoco soluciones a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua. Y además, por lo de la tragedia de Ciudad Juárez, pues hay que señalarlo, la empresa de seguridad contratada, que además fue por adjudicación directa, estaba a cargo, ¿sí? Es propiedad de Elías, si no mal tengo el dato, de Elías Gerardo Vargas Cabrera, que es cónsul honorario de Nicaragua, en Coahuila y Nuevo León, y que ha obtenido contratos por 3,000 millones de pesos durante la actual administración. Sí, que la pregunta que nos hacemos todos es si esos contratos efectivamente esos recursos se los queda a este señor y su empresa, o van a parar al gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, por lo menos en gran parte. Fíjate que yo me quedaría con lo segundo, porque es un régimen absolutamente dictatorial, ¿no? Las cosas por su nombre, y seguramente es una manera de financiar a la dictadura nicaragüense presidida precisamente pues por como ha pasado con los médicos cubanos. Así es, ¿no? Que de médicos tienen muy poco y de espías tienen bastante, ¿no? Pero bueno, ahora la migración está generando ya aquí en México una profunda inconformidad en localidades fronterizas, que además ya se empieza a traducir en una especie de xenofobia, ¿no? Y en donde las autoridades, como lo he venido mencionando, cometen abusos y un excesivo uso de la fuerza. Yo diría que la tragedia de Ciudad Juárez solamente es la punta del iceberg, mi querido Ricardo, ¿no? Y sí, ocurre lo de siempre se castiga a los empleados de menor nivel, pero a los altos mandos, a las verdaderas autoridades como el secretario de Gobernación o el de Relaciones Exteriores, incluso al titular del Instituto Nacional de Migración, pues no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Los defiende el titular del Poder Ejecutivo. Además, si se le llegase a acusar a este Garduño, ¿no? A Francisco Garduño, el titular del INAMI, pues probablemente sería por un ejercicio indebido del servicio público, que además es un delito que no implica privación de la libertad, ¿no? Y que además es amigo íntimo del primer mandatario. Ahora, por otra parte, también el crimen organizado obtiene enormes ganancias, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas se ubica como el tercer delito internacional más lucrativo, que además es lo que desafortunadamente vemos en nuestras fronteras. Ahora, los programas estos de Sembrando Vidas y Jóvenes Reconstruyendo el Futuro han sido un absoluto fracaso, ¿no? Que dice que para detener la migración ya ni los aplican ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en ningún país centroamericano, y ahí se fueron decenas de millones de dólares. Entonces, eso es por todo lo que decimos, mi querido Ricardo, que esto es un absoluto fracaso, el tema migratorio, y es pues triste y penosa, indignantemente, la muestra, ¿no?, de la incapacidad que ha tenido la actual administración para enfrentar un problema de tales dimensiones, mi querido Ricardo. ¿Qué tendríamos que hacer ya de manera urgente para evitar estos atropellos, estas tragedias terribles contra los derechos humanos de miles de migrantes que son seres humanos, que huyen de la violencia, de la miseria, para buscar la posibilidad de la sobrevivencia y de un futuro? Eduardo, ¿qué tendríamos que hacer urgentemente? Mira, diría, son muchas las cosas, pero si me lo permites, diría tres, cuatro aspectos que tendríamos que atacar de inmediato. Primero, pues sí, el Instituto Nacional de Migración tendría que transformarse en una Secretaría de la Migración, ¿sí? Para entonces sí establecer una política de Estado de largo plazo, ¿no? Segundo, hay que
tema migratorio y hay 26,000 miembros de la Guardia Nacional dedicados a la contención migratoria. La militarización no es la solución, porque militarización es prácticamente sinónimo de endurecimiento, de represión y de abusos, ¿no?, en contra de los migrantes. El personal que trabaja en estas estas instancias, ¿no?, tendría que tener otros perfiles, otra preparación, otra capacitación para poder enfrentar esta situación. Y por otro lado, México pues tiene que ser sensible, tiene que ser solidario y asumir una conducta humanitaria, pero no va a resolver este problema tan grande si no es con la participación y la cooperación con Estados Unidos y con los países expulsores de migrantes, como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba. Solos no vamos a poder hacer absolutamente nada, mi querido Ricardo. Bien, como siempre, gracias de verdad, Eduardo Rosales, por estar con nosotros. Estamos a la orden y de nueva cuenta un fuerte abrazo, mi querido Ricardo, y que tengas un excelente día. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.